Junta Nacional de Justicia me está imputando cargos por hechos que ya han sido archivados por la Autoridad Nacional de Control. Creo yo, si bien estoy acatando esta decisión, voy a hacer valer mis derechos porque esta decisión, esta medida cautelar, está afectando el debido proceso, concretamente el ne bis in idem. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que nadie puede ser perseguido por hechos que ya han sido materia de una decisión anterior. Ahora, pero ¿cuál es la alegación de la Junta Nacional de Justicia para abrir el proceso? Simplemente creo yo que no está teniendo en cuenta estos archivos. Temprano también, cuando hacía mis comentarios, el doctor Richard Concepción Carguancho es juez, está en la condición de suspendido, pero no solo es un juez, ha sido un buen juez y producto de lo que ahora, digo en estos tiempos, esto no pasaba hace 20 o 30 años, todos hemos seguido con atención su actuación judicial. Y tenemos, y yo creo que elementos más que suficientes para, si no ya tener una certeza, intuir que los motivos por los cuales lo están sacando en la judicatura no tienen que ver con la alegación, la verdad que a veces es hasta bastante ridículo en la Junta Nacional de Justicia, sino por el tipo de casos y las decisiones que ha tomado. Un país democrático no puede bajo ninguna circunstancia admitir que el criterio de una persona que administra justicia se someta al criterio político, al criterio de otro. Es decir, el que esté en el poder quiere que el juez haga A y el juez tiene que hacer A. Eso rompe el principio de equilibrio de poderes, pero sobre todo lo que busca es generar un ambiente totalitario donde ya no hay ningún tipo de contrapesos. Que Richard Concepción Carguancho, en el marco de su actuación, ha contrapesado al poder, porque eso hacen los jueces, ¿no? Cuando hay arbitrariedad, cuando hay una controversia, se examina lo que el Ministerio Público hace y delibera y resuelve en el marco de lo que dice el expediente, de lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dice las convenciones internacionales y lo que dice su criterio jurisdiccional. Y eso no le gusta al poder, y cuando el poder cada vez está más instalado en instituciones de control, pues la arbitrariedad se hace notar muy rápidamente. Su suspensión, yo creo, lo he dicho aquí en varias oportunidades, es arbitraria, y vamos a, seguramente en la conversación, tener más elementos sobre aquello. Doctor Richard Concepción Carguancho, qué gusto saludarlo. Bien. Gracias por venir a visitarnos esta mañana. Bien, buenos días. Gracias por tu espacio y también mi saludo a todos los que se han conectado a tu programa. No, muchísimas gracias a usted más bien por el tiempo esta mañana. Yo quisiera, de la manera más coloquial que usted pueda, además ha sido un juez que ha tenido siempre cámara en el despacho, es decir, ha sido un juez que ha visto casos muy importantes y ha tenido que, materializando el principio de publicidad y transparencia, dar a conocer sus decisiones. Explique cuáles son los elementos principales por el cual lo han suspendido, es decir, ¿por qué usted ahora no puede ejercer su labor de juez? ¿Qué dice la Junta Nacional de Justicia? Bien, ante todo, ¿no? Actualmente se me sigue 3 procesos ante la Junta Nacional de Justicia y se me ha suspendido únicamente por uno de ellos. Pero previamente, Glatzer, yo quisiera manifestar que he pedido los permisos, ¿no? correspondientes al Poder Judicial, a mi superior, para poder brindar esas entrevistas y poder dar estos alcances, porque ya en otra oportunidad se me ha sancionado por ello. Ahora, ¿eso aplica inclusive en el marco de una suspensión? Yo estoy cumpliendo ahora, mejor dicho, he gestionado todos los permisos para no tener otro proceso. No, entiendo que usted, vamos a decirlo, ha sido procedimentalmente lo más escrupuloso que es posible, pero bueno, en el marco de una suspensión podría haberlo hecho sin permiso, pero lo ha hecho y está muy bien. Pero cuéntele cuáles son. Usted tiene 3 casos, hay 2 por los cuales no piden suspensión y por uno sí. Sí, pero antes de ello también quisiera aclarar, porque he escuchado en un medio de comunicación que el suscrito está brindando entrevistas para victimizarse. Esto no es así. Lo único que estoy haciendo es defender mis derechos como lo haría cualquier ciudadano. Nada más. Bien, vamos a lo que sí, se por pregunta. favor,
en uno de los procesos por los cuales se me ha suspendido, se me han atribuido 3 cargos. En sencillo, el primero de ellos por un supuesto adelanto de opinión por haber ponchado la imagen de investigados en una diapositiva y por haberle pedido al encargado de esta entidad que lo suprima. El segundo cargo por dictar clases en entidades no universitarias, ¿no? Concretamente en el Instituto Udiápolis, ¿no? Y lo tercero por cantar Triciclo Perú. Estos 3 cargos han originado que el suscrito sea suspendido, ¿no? Y además, el motivo central por el cual se me impone la medida cautelar de suspensión por 6 meses es básicamente para no reiterar estos comportamientos durante el tiempo en que va a durar este proceso disciplinario, ¿no? Esos han sido los 3 cargos que se me han atribuido, ¿no? ¿Y cuál ha sido la alegación de respuesta de usted frente a las 3 imputaciones que yo creo que a estas alturas quienes nos siguen ya caen en cuenta que no son lo suficientemente como graves para una decisión de esa naturaleza? Porque una suspensión es de las faltas que hay, digamos, la anterior a la destitución, porque la siguiente ya es la destitución. Podían haber hecho una amonestación, podían haber hecho un llamado de atención, podían haber hecho otras cosas, pero decidieron suspenderlo. Bien, quisiera también, para poner el contexto, por estos 3 cargos, la Junta Nacional de Justicia, cuando me apertura el proceso disciplinario, la califica no como faltas leves ni graves, sino faltas muy graves, es decir, el máximo voltaje en la calificación jurídica. Bien, vamos al primer cargo, por el tema del presunto adelanto de opinión y por haberle pedido a Udiápolis que suprima esa diapositiva. Para empezar, cuando yo dicté una clase allá por el agosto del 2024 ante Udiápolis, que es una entidad privada no universitaria en convenio con un colegio de abogados, ¿no? Yo en una de estas diapositivas puse una imagen no construida por mí, sino construida por el diario La República. Solamente puse esa imagen, ¿no? Y por ese hecho se dijo que yo había adelantado opinión, ¿no? Y luego cuando se genera toda esta problemática, la controversia, yo le pido a Udiápolis y reconozco el primer momento que digamos que yo había hecho esa publicación, ¿no? Y que incluso le pedí a Udiápolis que lo suprima. Pues bien, se dijo que yo estaba borrando evidencias, simplemente para evitar generar mayor controversia, mayor polémica, le pido a Udiápolis, corrigiendo el error, que lo suprima esa diapositiva. Pues bien, señor Gleitzer, hay algo muy concreto que tengo que comunicar. La Autoridad Nacional de Control, por esos hechos, me aperturó hasta 3 investigaciones en mi contra. Por ese caso específicamente. Disciplinarias, sí. Específicamente. Y tengo los números: 3222 del 2024, el otro es el 3068 del 2024 y la queja 3000 del 2025. En estos 3 procesos, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial archivó estos cargos en mi contra. Por el adelanto de opinión, ¿no? Y entiendo que también como lógica consecuencia de ello, el tema de haber pedido la supresión de esa imagen. ¿Y qué es lo que dijo, sobre todo en el primer caso, señor Gleitzer? En el 3222 del 2024, la Autoridad Nacional de Control, en virtud de una queja de uno de los investigados, dijo, sustentándose en una decisión del Tribunal Superior, ¿no?, que resolvió la recusación en mi contra, porque usted recordará que por ese supuesto adelanto de opinión, también una de las partes me recusó, concretamente la defensa de Boluarte Segarra. Así es. Me recusa. ¿Y qué dijo la Sala Superior? La Sala Superior dijo que la sola puesta de la imagen no constituye un adelanto de opinión porque yo no emití ninguna palabra, frase ni comentario en ese. Ahora, pero hasta ahí vamos, para resumir de cara a lo que nos están
que nos están escuchando. Primero, en el ámbito administrativo, el asunto que va zanjado porque la autoridad de control dijo aquí no hay ninguna falta. Y en el ámbito jurisdiccional, ¿no es cierto?, su superior, vamos a ponerlo ahí, sus superiores lo evalúan en el marco de un pedido y dicen, pero no, aquí no hay ninguna opinión y usted seguía en el caso. Exactamente. Es decir, no había caso. Por eso, el caso se había acabado. Y la Junta Nacional de Justicia, en mérito a que abre un caso cuando las dos instancias ya habían dicho que no había caso. Precisamente eso lo que venía a precisar, a aclarar, ¿no? El Tribunal Superior, cuando rechaza la recusación, no solamente dice que no hubo adelanto de opinión, sino dijo que mi comportamiento era legal. Claro, discutible, pero legal. Y dijo algo y que lo voy a remarcar. Dijo, y con comillas, dijo que mi actuación estaba dentro de los contornos, dentro del marco de la libertad de expresión. Es decir, que era un comportamiento legal. Y por eso archivó. Y es más, cuando se declara consentida esa decisión, hay una palabra que aún no lo olvido y que se ha quedado pergeñada. Dijo que con esto doy por cerrado este caso y por agotada la vía administrativa, la vía disciplinaria y la vía administrativa. Y que solamente quedaría el contencioso administrativo, si es que el quejoso quería, digamos, reclamar. Cosa que no pasa. Cosa que no pasa en este caso. Entonces, en 3 casos se repite el nevis in idem y me archivan el caso. Es más, hay un cuarto caso en donde se ha reabierto, que es precisamente la queja del ciudadano Castañeda Segovia. Ajá. ¿No? Ahí, los mismos cargos, hay un cuarto proceso que está reabierto en trámite ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en donde se me atribuye lo mismo. Bueno, por consecuencia lógica debería archivarse porque ya se pronunció previamente por lo mismo. Ahí precisamente una magistrada superior reabre el caso, ¿no? Y creo yo que se ha afectado el nevis in idem ahí, pero yo he planteado, y esto va a ser materia de revisión, nuevamente el nevis in idem. En conclusión, señor Glatzer, doctor Glatzer, en conclusión, la Junta Nacional de Justicia me está imputando cargos por hechos que ya han sido archivados por la Autoridad Nacional de Control. Creo yo, si bien estoy acatando esta decisión, voy a hacer valer mis derechos porque esta decisión, esta medida cautelar, está afectando el debido proceso, concretamente el nevis in idem. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que nadie puede ser perseguido por hechos que ya han sido materia de una decisión anterior. Ahora, pero ¿cuál es la alegación de la Junta Nacional de Justicia para abrir el proceso? Simplemente creo yo que no está teniendo en cuenta estos archivos, ¿no? Y además está diciendo que este comportamiento de haber pedido la supresión de esa imagen está desconectada, digamos, es ilegal y la está desconectando del antecedente. Si es que la Autoridad Nacional de Control ya ha dicho que es un comportamiento legal, claro, el tema de la corrección mía también tendría la misma consecuencia. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia le está dando a ese tema un tratamiento distinto, autónomo. De acuerdo, entonces eso tiene que ver con el otro caso, porque son 3 casos, ¿no es cierto? 3 cargos en el mismo proceso. Cargos en el mismo proceso. El segundo cargo tiene que ver por dictar clases en entidades no universitarias, ¿no? Distintas a digamos, a una universidad, ¿no? Y sobre esto he escuchado en un programa que dice que eso no es legal. Pues bien, se sabe muy bien que todos los hombres de derecho tienen que hablar con la Constitución y con la ley, y no solamente con la Constitución y con la ley, sino deben hacer una interpretación sistemática de la regulación. La propia ley de carrera judicial que rige a todos los magistrados, la propia ley de carrera judicial, dice, principio de legalidad, ¿no? Artículo 34 y en el numeral 13, que los magistrados tienen que dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional. Y abre las excepciones. La primera excepción es clases universitarias. Claro. Limitación 8 horas. Pero además dice igualmente, con las mismas limitaciones, es decir, abre el abanico, igualmente, porque es otro supuesto, otra permisión, pueden realizar labores de investigación
e intervenir a título personal en congresos y conferencias. Es decir, la propia ley de carrera judicial permite dictar estos congresos y conferencias en entidades privadas no universitarias, ¿no? Y eso tiene que ser interpretado sistemáticamente. Entonces hay base legal para ello. Prueba de ello es que existen muchos magistrados de todos los niveles que dictan clases en entidades privadas no universitarias. Yo dicté en Udeápolis, que tenía convenio con un colegio de abogados. Y además hay que tener en cuenta, en esa misma entidad Udeápolis, que incluso en un programa la calificaron, no voy a hacer alusión a la calificación que se hizo a esta entidad privada no universitaria, también dictaban magistrados de todos los niveles, incluso que han sido recientemente nombrados. Ajá. Entonces, y además en la Junta Nacional de Justicia no hay una práctica sancionatoria, es decir, el único magistrado que está siendo procesado por dictar clases en UDEAP, en una entidad no universitaria, y que está siendo suspendido es quien le habla. Bueno, ya ahí vamos sumando para que ustedes entiendan por qué lo han sacado, que no ha sido por eso. Y el tercer cargo es... El tercer cargo por cantar Triciclo por Perú. Cantar Triciclo Perú, ¿no? Para empezar, yo lo hice un día sábado, fuera de mi horario. Se dice que con ello estaba afectando la respetabilidad y la imagen del Poder Judicial. El suscrito solamente cantó, ¿no? Fuera de mi horario de trabajo, y además no hice comentario alguno, solamente canté, ¿no? Esta canción, con mi hijo todavía lo llevé, ¿no? Y lo tercero que quiero dejar bien claro, o sea, yo lo hice libre y voluntariamente, y no me he beneficiado económicamente por esa participación. No cobré ni un sol por eso, ¿no? Y sin embargo, se me está procesando por ello, ¿no? Bueno, ahí para que quienes nos siguen tengan los argumentos claros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y entonces por qué lo están sacando? O sea, digamos, vayamos a la realidad, porque todo lo que usted nos ha explicado a mí me parece coherente, razonable, hay antecedentes, en fin. Yo hasta me atrevería a decir que muchos de sus colegas, inclusive en otras instancias que dictan en institutos y entidades superiores no universitarias, alegan eso en sus folios para censos, porque termina siendo meritorio que puedan, digamos, dedicarse a una actividad académica de esa naturaleza. Pero claro, hay, yo creo, un ensañamiento claro con usted. ¿Por qué? Es decir, ¿qué cosa puede usted, a la luz de lo que ha ido en estos tiempos revisando, puede haber llevado una decisión de esa naturaleza? Bien, como yo lo indiqué ya en otro momento, yo soy un hombre de derecho, magistrado suspendido al día de hoy. Yo soy muy respetuoso de las reglas de juego. Es más, cuando la Junta Nacional de Justicia me notifica formalmente, yo de inmediato comuniqué a mis superiores y decidí acatarla de inmediato. Pero eso no me impide defender mis derechos, porque aquí se ha afectado el debido proceso, el nebis in idem, y es una medida desproporcionada, ¿no? Y es por eso que yo voy a hacer valer mis derechos, y para ello yo luego voy a revelar de qué manera voy a hacerlo valer. Pero hay algo que quisiera yo comentarle. Esta votación de 3 contra 3, ¿no?, en la cual se me suspende, ya fue filtrado a la prensa días antes y apareció incluso en el diario El Correo, ¿no? O sea, yo me entero de que ya había una votación de 3 contra 3, no por la notificación formal que a mí se me cursa un determinado día, sino me entero por el diario El Correo, ¿no?, en donde se filtra esa votación y ese oficio. Y entonces yo legítimamente puedo reclamar, si se supone que es un proceso reservado, si se supone que es una medida cautelar, una votación reservada, ¿no?, y un oficio reservado, ¿cómo es que esto se filtra a la prensa, ¿no?,
días antes que yo fuera, o un día o 2 días antes que yo fuera notificado formalmente. Eso sí, debo hacer el reclamo y la protesta correspondiente, ¿no? Pero lo hace básicamente en el ánimo de que todos lo conozcamos, o lo ha encaminado también procedimentalmente en su defensa ante la Junta Nacional de Justicia. Obviamente que voy a hacer los reclamos correspondientes también, porque eso sí me parece irregular, ¿no? Ahora, pero además una votación de 3-3, ¿no es cierto?, es que dentro de los propios integrantes de la Junta hay, digamos, una discordia sustantiva en torno a si era viable o no una decisión como la que han tomado. Es decir, ¿y quién dirime al final cuando hay 3-3, en ese caso en concreto? Bueno, en ese caso fue 3 votos contra 3, sí, ¿no? Y quien tuvo prácticamente, quien inclinó la balanza fue el vicepresidente, ajá, el doctor Chanubí, ajá, ¿no? Entonces, sí, pues ese fue el por el cual se inclina la balanza, ¿no? Obviamente que ha estado disputadísima digamos, la decisión, entiendo, pero al final pesó la posición del vicepresidente. Claro, porque cuando hay, digamos, hay un sentido común dentro de los miembros de la Junta o de otro colegiado, de que hay claramente elementos como para una decisión tan grave como esta, es 5-1, sí, 6-0 o total o por unanimidad. Aquí ha habido una discusión. ¿Qué casos usted llevaba, digamos, antes de que tomaran esta decisión los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de los públicos? Yo voy a referir a algunos que por supuesto son inevitables en la conversación. Casos relacionados con la señora Keiko Fujimori, que está a punto, es lo más probable, de llegar a la presidencia de la República. Esos elementos de los casos que llevó, el comportamiento procesal que usted tuvo y las decisiones que tomó, pueden desde su perspectiva haber sido un elemento importante para esto que está pasando, teniendo en cuenta que le ha pasado a otro magistrado, otros colegas suyos están en la misma situación. Bien, yo quisiera solamente quejarme en el plano de lo técnico jurídico y no quisiera emitir ningún comentario, ninguna opinión sobre ello. Pero lo único que yo puedo decir es que sí he llevado casos importantes y creo sí tenemos algunos de ellos, al margen de que usted quiera o no, sí, vincular esos casos con la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Muchas veces se me ha calificado, se me ha caricaturizado, ¿no? Incluso se me han puesto apelativos, ¿no?, de juez Canero, pero yo quiero referir solamente 2 casos, ¿no?, en donde yo dicté prisión preventiva. 2 casos importantes. Y estos casos han sido apelados ante la Sala Superior. Y la Sala Superior, en su oportunidad, las ha confirmado. O sea, ha convalidado la decisión que usted había tomado. Exactamente. Y no solamente eso, sino los justiciables han interpuesto recurso de casación y han ido hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha desestimado su recurso de casación. Confirmando lo que usted decía. Exactamente. Es decir, mis decisiones en estos 2 casos importantes han llegado hasta la Corte Suprema y han convalidado mi decisión. Han tenido que irse al Tribunal Constitucional para que eso sea revertido. Y en el Tribunal Constitucional, curiosamente, con el tribunal anterior, tampoco ha sido pues 7-0. Ajá. Ha sido 4-3. Es decir, 4 votos a favor de que se declare fundado estos habeas corpus y 3 votos en contra. En la conversación anterior. Sí, claro. Y han sido en 2 casos importantes. ¿Cuáles son los casos? Para que quienes nos sigan puedan tener claridad. El caso Cócteles y el caso Humala. Ajá. Ya han sido 4-3. Con eso, ¿qué cosa quiero poner de manifiesto? Simplemente de que el tema era altamente discutible en ese momento. No, pero no era discutible para el sistema de justicia ordinario, porque llegó a la Corte Suprema y determinaron en la misma dirección. Se hace, vamos a ponerlo en términos que pueden favorecer a quienes llevaron el caso al tribunal, controversial en el tribunal, que decide además de la manera como usted dice, no categóricamente 7-0, sino, digamos, apenitas como para, digamos, que
caso corriera una suerte distinta. 4-3. 4-3. Esa fue objetivamente digamos, la decisión, ¿no? Ajustada. Sí. Claro, es la decisión al final, al igual que lo que ocurrió con mi suspensión, pero lo que quiero decir que el tema no era tan claro en ese momento como ahora se pretende decir, ¿no? Sí, ahora, pero yo estoy, y no le voy a pedir, respeto mucho que usted quiera quedarse en su alegación que ya nos ha hecho referencia y no entrar a suponer qué puede haber detrás. Me parece correcto, lo respeto y me parece que está muy bien. Pero sí hay una cosa que es inobjetable. Si uno revisa las decisiones de la Junta Nacional de Justicia en los últimos tiempos, todas las personas que han corrido una suerte parecida a la suya, tienen conexión con esos casos que usted ha mencionado. Es decir, José Domingo Pérez lo ha suspendido en la Junta. El doctor Pablo Sánchez alegan, entre otras cosas, su vinculación con el manejo de esos casos también con los equipos Lavallato. Bueno, el caso de Elia Espinosa es un asunto un poco más comprensivo. El doctor Chávez Tamariz, que también está en una situación que puede finalmente tener una decisión muy parecida a la suya, también tiene conexión con esos casos. Diría usted, sin entrar a que ese es un elemento que ha tomado en cuenta la Junta, pues es una coincidencia bien llamativa, ¿no? Justamente, el segundo proceso que apertura la Junta Nacional de Justicia es precisamente por aplicar control difuso respecto a esta ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, ¿no? En un determinado caso, ¿no? Y prácticamente el cargo que se me atribuye en ese caso concreto es que no habría elevado en consulta, ¿no?, hacia la Corte Suprema luego de aplicar el control difuso, ¿no? Bien, el otro día en otros medios de comunicación justo escuché al doctor Aníbal Quiroga, insigne jurista, insigne tratadista, ¿no?, que dijo que, o sea, como pretendiendo justificar ese proceso en mi contra, es que yo no había cumplido con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de no elevar de inmediato en consulta al superior. Pues bien, muy respetuosamente, un poco respondiendo al doctor Quiroga y también informando a la opinión pública, es que, incluso dijo que no se puede aplicar en autos, solamente en sentencias, ¿no? Tan solo tengo que decir dos cosas respecto a eso. Lo primero, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces pueden aplicar el control difuso y deben elevar en consulta a la Corte Suprema si no fuera impugnada. Ajá. O sea, en caso que no se fuera apelada, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso concreto? Aplica el control difuso y frente a esta excepción de prescripción que habían planteado un justiciable, amparándose en esta ley emitida por el Congreso, y aparte la apeló, la impugnó. Y entonces, siguiendo el propio artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya no tenía la obligación de elevarlo a la Corte Suprema. Porque ya lo iba a deliberar en una instancia superior. El Tribunal Superior. En el marco Como que de hecho ocurrió. Yo lo elevé al Tribunal Superior y el Tribunal Superior se abocó al caso. Convocó audiencia y se pronunció. ¿Y saben cómo se pronunció? Declaró nula mi decisión. ¿Por qué? Porque dijo que no se había acreditado la lesa humanidad en el caso concreto. Yo discrepo personalmente con esa decisión porque en una excepción de prescripción no se ve el tema probatorio. Claro. Pero bueno, hay que respetar también las decisiones judiciales. Pero se siguió todo el trámite. O sea, la pluralidad de instancias se materializó y eso ya anulaba la obligación de ir a la Corte Suprema. Exactamente. ¿No? Ahora, pero el asunto es que si hubiera ido, vamos a ponernos en el supuesto, a la Corte Suprema, si usted lo elevaba o iba por el trámite habitual que va desde apelación hacia arriba por pedido del justiciable, como usted dice, la Junta Nacional de Justicia ya le abrió investigación a la Sala Penal Transitoria que no ha aplicado el caso de crimen de lesa humanidad para el caso de detenciones forzadas. Y justamente, y lo segundo que quería aclarar, porque también el doctor Quiroga, insigne jurista, tratadista, ¿no?, especialista en derecho constitucional, creo que no lo han informado bien, ¿no?, los antecedentes del caso, ¿no?, dijo que solamente se aplican sentencias. Eso es inexacto. Eso es inexacto. Hay un pleno
jurisdiccional de la propia Corte Suprema, ¿no?, que ha dicho que se puede aplicar en autos y sentencias. Sí. Es decir, se puede aplicar en decisiones interlocutorias. Y hay muchas decisiones que lo han ratificado en ese sentido. Así es que yo discrepo muy respetuosamente y, en todo caso, a todas las personas que siguen tu programa, los invito a buscar. Hoy en día, la magia del Internet, es fácil de buscar información. Primer pleno jurisdiccional de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Y ahí, en uno de los temas, se establece de que el control difuso se puede ejercer no solamente en sentencias, sino también en autos. No, pero además vamos a extender un poco la figura. El control difuso y el control, entre otros, de convencionalidad, por ejemplo, la puede hacer inclusive cualquier funcionario no jurisdiccional. Es decir, un funcionario público en la administración de un caso concreto que no está judicializado puede hacer control de convencionalidad. O sea, es la extensión del mandato del control. Y en los jueces con más razón todavía. La presidenta del Poder Judicial lo ha dicho en su momento, en la inauguración del año judicial este año, se lo dijo al señor Rospigliosi, se lo dijo al señor Gedi cuando estaba a los frente, defendiendo a los jueces que no estaban aplicando estas normas, ¿no? O sea, es decir, un juez que no hace control difuso, pues no es juez en términos prácticos, ¿no? Bien, por ejemplo, el doctor Chávez Tamaris, ¿no?, entiendo que ha aplicado el control difuso frente a esta ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, incluso después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? E incluso siguiendo el mismo criterio de la Corte Suprema que se ha pronunciado hace poco, sí, ¿no?, en el sentido de que no alcanzaron la mayoría calificada que se exige, porque fueron, creo que, 4 votos. ¿Usted ha escuchado lo que ha dicho la presidenta del Tribunal y es más, Constitucional? y en ese sentido yo saludo, ¿no?, el pronunciamiento enérgico, contundente de parte de la presidenta del Poder Judicial de defender los fueros del Poder Judicial, la independencia de los jueces. ¿Está hablando usted del pronunciamiento que ha hecho ayer? Sí, precisamente, sí. ¿Usted siente que está hablando de casos como el suyo? Porque, digamos, a eso se está refiriendo. No digo personalizarlo. Lo que estoy diciendo es, al validar la independencia de los jueces y juezas, lo que está diciendo es que no se puede perseguirlos por tomar decisiones, y usted tomó una decisión que está siendo, vamos a decirlo, criminalizada o perseguida, en este caso por la Junta Nacional de Justicia. Yo saludo en ese sentido el pronunciamiento enérgico, contundente, creo yo, claro, que ha dado la presidenta del Poder Judicial, y simplemente lo único que ha hecho es decir, respeten los fueros del Poder Judicial y la independencia de los jueces. Y además, toda decisión siempre es revisable, ¿no? Siempre hay la pluralidad de instancias o los mecanismos extraproceso que pueden, digamos, cuestionarla, ¿no? Sí. Ahora, en el caso suyo, digamos, teniendo en cuenta los casos por los cuales ha sido suspendido, todo proceso de discusión está todavía en el ámbito de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Usted no ha encaminado ni una acción dentro del Poder Judicial de amparo. Bueno, eso quisiera mantenerlo en reserva. No, yo sé, pero me refiero a que no ha hecho todavía una cosa de esa naturaleza. Ahorita lo que ha asumido es la decisión de la Junta y está discutiendo dentro de la Junta. ¿Todavía hay algún procedimiento de reconsideración en ciernes? Ya no. Simplemente yo voy a hacer valer mi derecho conforme corresponda. Lo he dicho, a pesar de que yo lo voy a acatar. Es más, creo que han habido antes pronunciamientos en el sentido de que tenemos el derecho de desacatar las decisiones judiciales o la decisión de los entes administrativos, ¿no? Incluso que hay un derecho de desobediencia civil. Creo que se ha distorsionado totalmente. Nosotros, como operadores de derecho, como hombres de derecho, por más que nos parezca injusta, debemos acatarla. Y yo la he acatado. Sí. Pero eso nada me impide cuestionarla, criticarla, porque ahora tengo los permisos, y además hacer valer mis derechos. Yo considero que esta decisión es no solamente inconstitucional, va en contra del derecho, porque afecta a principios básicos. El ne bis in idem, ¿no? El ne bis in idem procesal. Se me está procesando 2 veces
digamos, no sé, por lo mismo, ¿no? Sí, no, pero mi pregunta no iba tanto a que usted nos devele o dé cuenta de su estrategia, sino si es que en el marco de la competencia de la Junta hay habilitado todavía un procedimiento pendiente para revertir esto. Ya se acabó. No se acabó. O sea, digamos que ya no hay una discusión sobre reconsideración ni nada por el estilo. Si cualquier cosa que haga va a ser fuera de lo que la Junta prevé en el marco de una discusión en el marco de la prioridad de instancias. Pero tiene y es consciente, al margen, digamos, de que está defendiéndose en su caso en específico, que hay una seguidilla de decisiones que están siguiendo un patrón de la misma naturaleza. Es decir, usted no es ajeno a ver lo que está pasando con otros colegas suyos también. De hecho, mire usted lo que está pasando. Acaban de nombrar a nuevos jueces para ser parte de la Corte Nacional, de la que usted es parte. Ahora está suspendido, pero es parte. Y eso ha generado un movimiento de tal naturaleza que hay una discrepancia entre el Consejo Ejecutivo y el presidente de esa sala sobre cómo y dónde poner a los nuevos magistrados. Y yo en lo personal tengo más licencia que usted para decirlo. Y yo creo que eso está generando algo que puede romper también un elemento fundamental de la independencia judicial, que es la remoción de los jueces que llevan causas importantes. Entonces están pasando un montón de cosas, no son hechos aislados. No es que Richard Concepción Carguancho de la nada apareció su caso y ha sido sancionado como por fuera de un contexto que da cuenta ya de varios actos de sus propios colegas, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que lo que siempre se debe preservar es la independencia de los jueces y el respeto a los criterios. Yo, por ejemplo, tengo en la Corte Superior Nacional, tengo un gran respeto académico por el doctor Chávez Tamariz, ¿no? Quien está viendo importantes casos e incluso ha aplicado control difuso frente a la ley de prescripción de lesa humanidad y frente a la ley de amnistía. Y el doctor Chávez Tamariz, tengo un gran respeto académico porque, y es bueno que también sepan sus credenciales académicas, él no tiene una tesis express. Él no ha sacado una tesis express. Él ha sacado su máster, o tiene 2 máster incluso, en 2 prestigiosas universidades del mundo. Uno por la Universidad de Salamanca y otro por la Universidad de California. Es decir, incluso está estudiando bastante la jurisprudencia, el derecho norteamericano, ¿no? O sea, porque no hay que olvidar que muchos de nuestros precedentes en instituciones jurídicas viene del derecho norteamericano. La cláusula Miranda, el control difuso, ¿no? El tema de la prueba ilícita, entre otros, ¿no? O sea, tiene todas las credenciales académicas. Es una persona, creo, a quien yo respeto académicamente, porque creo que se ha ganado a pulso el lugar que tiene. No tiene tesis express, ¿no? No tienen tesis trasnochadas, ¿no? Sino una tesis muy seria. Tesis que no se encuentran, pero sabe usted que en estos tiempos no necesariamente eso hace que los magistrados se queden, ¿no? Sí. O sea, es consciente, o sea, es decir, no vamos a jugar a la ingenuidad tampoco. O sea, es decir, yo entiendo la reserva que usted pueda tener para sentarse en su caso, siguiendo además disciplinadamente los procedimientos y no queriendo, vamos a decirle, echarle, digamos, más gasolina al fuego. Pero a la vez no se puede desvincular del contexto. El doctor Tamariz, y yo tengo la impresión que va a correr la misma suerte que usted. Y no porque él haya cometido algo, sino por exactamente lo que le han hecho a usted. Yo creo que lo que está definiendo la decisión de la Junta, es mi opinión, no la suya necesariamente, es los casos y el comportamiento que ustedes han tenido en algunos casos. Sobre todo, si los casos que ustedes vieron tenían como protagonistas a personas que de aquí a unos pocos días van a tener un poder mucho más importante del que tienen ahora. Creo yo que toda sociedad democrática, o que se precie democrática, existe la división de poderes, el check and balance, digamos, cada uno cumple sus funciones y ahí existen los controles institucionales frente a cualquier exceso. Y dentro de este esquema, que todos conocemos, el Poder Judicial debe mantenerse independiente, ¿no? Yo creo que debe preservarse la independencia, porque de esa manera se preservan las libertades, ¿no? Como la libertad de expresión, ¿no? Que es base de todo Estado de Derecho. Esto rige en los Estados Unidos. Una de las principales libertades que se protege es la libertad de expresión y también el respeto a sus instituciones, ¿no? Claro, pero hay
determinadas expresiones, sobre todo de agentes que están en el poder, que dan muestra de una convicción. Si uno tiene a un presidente de un poder del Estado diciendo voy a barrer con el Poder Judicial, la reacción de la doctora Tello ayer ha sido no solo porque puede ser una persona desbocada diciendo cosas que suenan feo, sino porque hay pretensión legal de modificar, por ejemplo, y ampliar la figura del prevaricato. He dicho, ¿cómo puede ser posible que el prevaricato lo amplíen al punto de que cualquier decisión que no le gusta al poder lo van a considerar un delito? Pues eso rompe el principio de equilibrio de poderes. Yo creo que las instituciones deben estar por encima de las personas, ¿no? Y creo yo que debemos defender nuestros derechos y no debemos perder la esperanza. No debemos perder la esperanza y en mi caso, por ejemplo, yo voy a defender mis derechos hasta el último momento, ¿no? Sí. Porque la considero injusta. Sí, ahora, para terminar, agradeciéndole mucho, doctor Richard Concepción, que haya tenido la posibilidad de venir. Las decisiones, en este caso de suspensión, vienen o incorporan otros elementos que de pronto ya no conocen, que no siguen. Usted nos ha explicado del lado más del ejercicio del cargo, es decir, de la labor jurisdiccional. Pero usted, por ejemplo, que ha llevado y lleva, y ojalá pueda regresar al sistema de justicia para llevar casos, cuenta con, digamos, medidas de seguridad. Todo eso se ha suspendido. ¿Cómo quedan esas cosas cuando se toman decisiones de esta naturaleza? Sobre el tema de la protección personal, la protección policial que tenía, bueno, ya me habían suspendido a inicios de año. ¿No? A inicio de año, decisión del alto mando de la Policía Nacional de Perú, porque entendió que ya no tenía o no corría ningún riesgo, ¿no? Y ya me habían suspendido hace tiempo. Yo he pedido la ampliación del servicio de seguridad y simplemente hasta ahora no me han dado una respuesta formal, ¿no? ¿Desde enero? Sí, aproximadamente, no tanto, abril más o menos, pero ya me habían... pero desde enero lo habían suspendido. Sí, ya me habían suspendido. Y usted ha reiterado su pedido en y he sustentado, obviamente no puedo revelar detalles, ¿no? Por las cuales yo considero que la situación de riesgo sobre mi persona aún continúa, ¿no? Pero sí he pedido la ampliación de esta medida de protección, la cual hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, en verdad, ¿no? Del alto mando de la Policía Nacional. Y los casos tan importantes que usted tenía en el marco de su administración, ¿qué suerte van a correr? No digo en términos de que se decida sobre ellos, sino quién los va a administrar en este tiempo, y sabe además de estos cambios que hay en la Corte de la cual usted era parte, ¿no? Bueno, yo he tenido ocasión de llevar casos todos los casos son importantes, pero... Cite algunos para que quienes nos siguen, por ejemplo, puedan de alguna manera aproximarse a su trabajo. Casos mediáticos, ¿no? Muy conocidos. Caso Copteles, caso Humala. No, Copteles no la tengo. No, me refiero a los que llevaba antes, sí, por eso se le ha conocido. Por ejemplo, de crimen organizado, ¿no? de variada gama, por ejemplo, extorsiones, sicariatos, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos de lesa humanidad, ¿no? Es decir, delitos de minería ilegal, es decir, una gama amplia de delitos y casos importantes de que incluso en las cuales están siendo investigados personas de alto perfil, ¿no? Económico, político, ¿no? Y social, ¿no? Ajá. Y sí, esos son los casos. Entiendo que yo creo que las instituciones están por encima de las personas. Yo creo que el propio Poder Judicial ya determinará de qué manera se atienden estos casos, porque la Administración de Justicia tampoco puede parar, ¿no? Pero al margen de que efectivamente las instituciones debieran estar por encima de las personas, siente que en este tiempo, por lo menos a propósito de los movimientos que hay, por lo menos en la Corte Nacional, hay como garantías de que, ya no digo solo los casos suyos, sino los casos que iban otros colegas suyos que lo estaban haciendo con independencia, puedan estar debidamente resguardados, en tanto hay que proteger la independencia de quienes lo administran? Bueno, yo ¿Tiene algún nivel de preocupación en general? Yo no voy a emitir ningún comentario, pero se entiende que
que la función de la Administración de Justicia debe continuar en los mismos términos, ¿no? Doctor Richard Concepción Carguancho, le quiero agradecer muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. Ha sido muy importante porque es bueno que quienes, digamos, no solo quienes nos siguen, en general la ciudadanía sepa qué cosa es lo que está pasando. Además, teniendo en cuenta que usted es un juez que la gente conoce y que ha visto trabajar en casos, como usted ha dicho, de alto perfil, ¿no? Muchísimas gracias. No, más bien le agradezco el espacio y reitero, yo he tramitado los permisos correspondientes para venir, para declarar ante los medios de comunicación, porque ya en una oportunidad anterior recordará usted a propósito del tema de la evolución de barras de oro, ¿no? En la cual yo salí a aclarar quiénes habían devuelto. Pues bien, la Autoridad Nacional de Control me inicia un proceso en el cual incluso se estaba pidiendo mi suspensión por un mes, pero luego al final se decidió aplicarme una multa, ¿no? Del 10% de mi remuneración, ¿no? Y yo creo que lo que estoy haciendo, estoy apelando esa decisión porque la considero injusta, ¿no? Simplemente yo me he defendido de cargos, ¿no? Claro. En ese caso. No, además a los jueces, pasa con los fiscales también, no es que pierden su libertad de expresión por asumir el cargo, es decir, la libertad de expresión es un derecho inherente a cualquier persona independiente del cargo que tenga. Pero además, por ejemplo, en ese caso concreto, yo simplemente he declarado, y tengo el permiso ahora para hablar de eso, ¿no? Claro. ¿No? Porque en ese tiempo no tenía el permiso, porque la coyuntura, el contexto era distinto, ¿no? Solamente me limité a decir que el suscrito no había ordenado la devolución de las barras de oro. El suscrito había ordenado la incautación de esas barras de oro, sino que fueron otros funcionarios los que dispusieron ello. Nada más. Sí. Eso fue lo único que pasó. Doctor Richard Concepción Carguancho, le agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Voy a ir a una pausa.